Fernando, ¿qué te lleva a centrarte en el mundo de las drogas dentro de la medicina? ¿Por qué el mundo de las Ujú. drogas? Pues porque me parece que es uno de los pocos tabús que quedan. Es decir, en el siglo XXI, en este momento, uno puede ser ateo, Lo digo porque es divorciado. un poco habitual, Sí, perdóname, es porque un poco, la sí, especialización es un poco habitual y tiene un estigma muy grande. sí. Bueno, es que a ver, Explícanos por primero, qué. primero el que en el siglo XXI, como te decía, pues en este momento uno puede ser ateo, divorciado, homosexual, y bueno, y se entiende que son distintas formas de vivir la vida. Sí, Pero todo lo que rodea a las drogas tiene un estigma y un tabú que es el mismo que existía hace 30 o 40 años en relación con el sexo. claro. Y me parece particularmente interesante, porque es un campo que está poco trabajado. Las personas que consumen drogas, la mayoría de las personas que consumen drogas ilegales no tienen problemas. Sí, Esto es un dato que es absolutamente incontestable. Hay una minoría que desde luego tiene problemas gravísimos a los cuales hay que atender, pero para esa mayoría hay que buscar medidas o estrategias precisamente para que no acaben teniendo problemas graves, ¿no? Y en el discurso oficial, cualquier consumo de drogas, de cualquier tipo, es una entrada a un camino que inevitablemente va a llevar a la perdición y a la destrucción. sí, sin llegar a fomentar ningún consumo, porque esto es más bien informativo y constructivo, digamos. Sí, es verdad que muchas de las personas, inclusive yo, tengo que decirlo, casi siempre tenemos ese discurso ya, ese planteamiento incorporado del que ya automáticamente el que consume drogas, sustancias, ya está mal. Pero fíjate, perdona, que Ya está mal. has dicho, bueno, no vamos a fomentar ningún tipo de consumo, que es algo que hay que decir siempre en este tipo de, Sí, de debates, sí, pero si estuvieras entrevistando a una monja, sí. no le diría, bueno, no vamos a fomentar el que la gente se vaya al convento, o si estuvieras hablando de submarinismo, no vamos a fomentar el submarinismo, no, es que Totalmente. hablar sobre drogas no implica fomentar el consumo de drogas, pero Es, este es, mensaje que has sacado sale siempre en todos los es que sitios, ¿no? no, es un Sí, automatismo, sí, es sí, es un un miedo, automatismo, sí, es sí. un no. Sí, no vamos a hablar. ¿Quién ha dicho? Claro, no, no, muy bien, Ujú, muy bien. No, y es eso, es eso. Lo que te estaba comentando, todo el mundo piensa que los que consumen droga son gente que está o ya acabada o no tiene más nada en su vida, que a lo mejor no tiene ni profesión o la ujú, hacen mal. No, tiene ujú, ese gran estigma, ¿no? Donde lo que acabas de ujú, decir tú. Hay mucha ujú. gente que consume a diario o tiene un Ocasional o consumo esporádico y que regular no supone y no problemas. supone un Yo, problema en su eh, yo vida. creo que en primer lugar tenemos que hablar de las drogas más consumidas, que son el alcohol y el tabaco, ¿no? Sí, por favor, Que, son, desarrolla eso. que forman parte del resto de las sustancias. El tabaco es probablemente la que es más excepcional, la que es más peligrosa, digamos, en ese sentido, porque la mayoría de la gente que consume tabaco tiene problemas con el tabaco y además el tabaco es una droga que produce problemas gravísimos, ¿no? No hay ninguna otra droga que te produzca un 50% de cáncer y un 15% perdón, un 50% de bronquitis crónica y un 15% de cáncer. Pero siendo el alcohol una droga que es extraordinariamente adictiva, neurotóxica, hepatotóxica, muchos Que se consumidores, consume todos los días de la sí, pero vida. muchas personas hacen consumos que son adecuados o que son adaptados, ¿no? Sí, Y con el resto de las sustancias sucede lo mismo, en menor proporción. Es decir, ¿no? Cuando hay gran cantidad de consumidores de cannabis, que es la tercera droga, detrás del alcohol y el tabaco, que no son problemáticos, que no van a desarrollar problemas, y con el resto de las ilegales sucede lo mismo. Sí que hay factores que facilitan el que ese consumo sea problemático. Desde luego, cuanto más joven sea la persona, si hay algún tipo de vulnerabilidad personal o algún tipo de enfermedad o de antecedentes, bueno, psiquiátricos o físicos, en esas personas el riesgo de problemas es evidente. Insisto, cuando digo que la mayoría de las personas no tienen problemas, es una realidad, como real es también que hay una minoría que tiene problemas y problemas graves y que hay que atenderlos. o sea que efectivamente, yo es que realmente desconozco un poco eso. Además, Fernando es un profesional de la salud y además del tema. Por lo tanto, habla directamente con toda la propiedad del mundo. Eh, o sea, hay personas que como el alcohol consumen drogas y llevan una vida natural, normal, Tú, y eh, no tú- mueren de tú- ello, tú- tú, ni se enferman de ello, ni nada. tú miras todas las estadísticas, todos los estudios y dicen esto. ¿Y por qué entonces, Fernando? ¿Por qué entonces eso? Porque las drogas tienen un componente moral, insisto, que antes estaba en el sexo, por ejemplo.
Entonces, las personas homosexuales eran Sí, viciosas por sí, definición. Se les sí. encerraba o se les intentaba curar. Pues luego, bueno, pues no son más viciosas ni más enfermas que el resto de la... De o no somos nosotros más todos. viciosas ni más que el resto de la población. Y ese estigma, esa moral, se ha trasladado ahora a las drogas. Se pone como ejemplo siempre esa parte extrema. Es decir, pues el adicto era que se pincha, la persona se pone como modelo de todos los consumos de drogas, cuando tú miras cualquier estadística, esto no es así. Incluso para las drogas muy adictivas, la mayoría de los consumos son ocasionales o esporádicos. Y luego hay otro problema también, Sí, por que es favor. que los consumidores de drogas están generalmente en el armario. Uno, Efectivamente. uno, puede, uno puede llegar al trabajo y decir que se va a casar con su novio o con su novia, no supone ningún problema. Incluso puede decir, que esto yo lo oí hace poco, ¿no? Buah, me cogí un pedo de alcohol cuando acabamos la cena, que no encontraba ni el coche y me tuve que volver en taxi. Y esto hace gracia, ¿no? Bueno, Y esto hace y esto hace gracia. gracia, pero si alguien dice que se comió una pasta el fin de semana y que esto sería escandaloso, ¿no? Sí, eso me lleva a pensar, Fernando, efectivamente, hasta en los packs de cigarros te ponen la peor enfermedad proyectada, Ujú. como en plan, bueno, hay que ponerla, Sí, pero, pero pero, aún en, así te la pero fumas. en ese caso sí, que bueno, también la información no es suficiente muchas veces. Es decir, que, bueno, todos sabemos que el tabaco es muy malo y hay gente que fuma y no puede dejar de fumar. Sí, Pero se trata de información y de conocer los riesgos. O sea, el consumo de drogas lo podemos conceptualizar como algo que siempre es terrible y que siempre va a dar problemas, o bien pues algo que implica placer y que implica riesgo, como tantas otras actividades de la vida. Es decir, como subirse en un esquí, o como montar en moto, o como pues, implica placeres, implica aspectos positivos, implica también riesgos. Y muchas veces este equilibrio entre placer y riesgo es modificable, depende de lo que haga la persona. Fernando, efectivamente, yo tengo que decir que cuando yo te escuchaba conversar, aparte del modelo constructivo que tienes, es apasionante lo que dices. Es apasionante. Hablas lo del placer, vamos a llegar a ese momento. Porque Porque en definitiva muchas personas, tal como lo hacen con el alcohol y demás, lo que quieren buscar en las drogas o en ciertas drogas, de toda la gama que existe, Ujú. es eso, un placer de un momento, un placer o de Sí, varios momentos, pero no ujú. hacerse... Es que el placer también está, solamente placer, hombre, tenemos una vida en general no tan Sí, gris, que, bueno, sí, que el placer es un lujo y además está bien, no tiene por qué ser algo negativo. Claro, no se puede vivir siempre en el placer, porque entonces claro. el placer necesariamente implica el que sea algo recortado en el tiempo, porque si no, pues si no ya lo invade todo. El placer continuo es imposible. Pero los placeres están bien y cuando se dice los efectos de la cocaína o del éxtasis son ansiedad, taquicardia, angustia, no, hombre, no, la gente podrá ser adicta o podrá ser viciosa, pero no es tonta. Es decir, si la gente utiliza drogas es porque tiene efectos positivos, deseados o valorados, ¿no? Claro. Otra de las cuestiones, ¿no? Es que la gente usa drogas para evadirse. Bueno, pues es que a lo mejor a veces evadirse es necesario. Pero sin Y, embargo se están empastillando mm, muchísimas hoy mm, día en la sociedad las sí. personas para evadirse Sí, precisamente de la es vida que que hay tenemos. realidades de las que hay que Son evadirse, drogas. ¿no? Y bueno, pues ¿qué es peor? ¿Evadirse tomando una sustancia o evadirse yéndose a un centro comercial y gastándote el fin de semana una gran cantidad de dinero? Bueno, cada uno, yo creo A que lo un mejor en cierto, dinero que ni siquiera tienes. yo creo que un cierto grado de evasión pues puede ser también adecuado en un momento dado, aunque todo exagerado, evidentemente, pues si uno vive en la evasión continua, pues no puede aceptar su realidad, ¿no?